A esta hora vamos a abordar un tema de mucho interés para todos los guajiros, la crisis económica que afronta la Guajira en estos momentos. Hemos invitado en la mañana de hoy al director del Centro de Pensamiento Guajira 360 grados para analizar este tema que interesa a todos los guajiros, la crisis económica que se afronta en la actualidad. Doctor César Arizmendi, tenga usted muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por invitarme en esta oportunidad a esta casa editorial. ¿Cómo analiza usted esta profunda crisis que se acentúa cada día en esta sección del país? Esta crisis tiene un contexto y el contexto es netamente nacional. En primer lugar, debemos ver de que el país está en una contracción de orden económico. Los niveles de desempleo se están acercando, a diferencia de otros años, a casi 2 dígitos pues hay unas dificultades, en primer lugar, con el proceso de informalización de la mano de obra en este país. Eso exactamente está sucediendo también en el departamento de La Guajira, pero con un agravante, y es que no estamos creciendo moderadamente como lo hace el país, sino que estamos retrocediendo. Hemos crecido negativamente, nos situamos al año 2016 en menos 2.4%, es decir, que hemos retrocedido. Eso implica que el Producto Interno Bruto, o sea, la riqueza social dividida en el número de habitantes del departamento es menor. Antes estábamos en $3.200 per cápita al año, hoy estamos cerca de los $2.900 per cápita al año. Y esto hace pues que la diferencia con el nivel nacional sea muy alta, sea aún alta y se mantengan las amplias brechas que hemos comentado en anteriores oportunidades. Pero lo más importante de esto es que en el departamento de La Guajira presenta unos índices de desempleo de 2 dígitos, muy alto, el más alto en la costa Caribe, uno de los más altos en la nación, 14.6 entre abril y mayo, que es el último dato de la encuesta integrada de hogares del DANE, y que nos lleva a pellizcarnos, ¿no? Debemos preguntarnos, bueno, ¿qué puede estar pasando? Y parte de eso está en que en el decrecimiento del Producto Interno Bruto, por un lado, y por el otro lado, la alta informalización que mantenemos al interior de nuestra economía. Mantenemos una alta tasa de desempleo, con una alta informalización de alrededor de 64.1%. Esto implica, por supuesto, que hay unas restricciones de los ingresos en los hogares, y cuando hay unas restricciones de ingresos en los hogares que son los que consumen, igual que las empresas, van a tener restricciones de consumo. Por eso es importante y llamamos mucho la atención de que esa estabilidad de los precios que nos muestra muchas veces el DANE, con respecto en la ciudad de medición, que es Riohacha como referente en La Guajira, o sea, indica que hay una profunda estabilidad de los precios, que es hasta sospechosa, de las menores del país. Pero eso tiene 2 rostros. Uno, la estabilidad de los precios obedecen básicamente a una sobreoferta de bienes y servicios, que creo que no es la situación de La Guajira. ¿Usted cree que no está estable? No está estable, esa sobreoferta no hay una abundancia, porque nosotros nunca la hemos mantenido. En grado sumo somos importadores de bienes y servicios de la canasta familiar. Lo que puede estar sucediendo es que hay una contracción de la demanda por falta de ingresos de los hogares. Es decir, la gente compra menos. La gente está comprando menos. Esta gente está comprando menos porque tiene menos ingresos. Entonces, eso genera pues unas dificultades
y que se refleje en que los precios no están creciendo. Entonces, vale la pena insistir sobre eso porque muchas personas se alegran de que los precios no crezcan, pero hay que preguntarse, bueno, ¿y entonces por qué no crecen? No crecen sencillamente porque hay una dificultad de la demanda, la gente está consumiendo menos. ¿Qué es lo que hay que hacer en una situación como la que tiene y mantiene La Guajira? Generalmente cuando sucede esto en la terapéutica económica, lo que se hace es adoptar generalmente lo que uno llamaría el modelo keynesiano. ¿Cuál es el modelo keynesiano? El modelo keynesiano es tratar de que los gobiernos hagan más inversión para que a través de esas inversiones el dinero pueda fluir al resto de la economía. Muchas veces los gastos del gobierno se hacen en construcción y la construcción tiene la bondad de interactuar y articularse a muchos otros sectores de la economía y generar una dinámica importante. Y en esa medida, pues lo que está llamando y queremos llamar la atención es que lo que vemos por el otro lado es que hay una contracción también en el gasto de los gobiernos, tanto en el gobierno nacional como en los gobiernos regional y local. En esa medida, pues yo lo que hemos estado trabajando y pensando en torno de esta situación es que los gobiernos locales y territoriales tienen que afianzar, ganar convicciones y hacer inversiones, comprometer recursos en obras y servicios sociales que puedan generar beneficios de orden comunitario y externalidades en el resto de la sociedad para efectos de que esos recursos que hoy están en los bancos puedan ir perfectamente a la sociedad y acelerar la demanda efectiva de orden regional y departamental. Estamos con el economista César Arizmendi Morales, director del Centro de Pensamiento Guajira 360 Grados. Estamos analizando aquí en Guajira Estéreo la situación económica de La Guajira. El doctor César Arizmendi ha hecho planteamientos muy importantes que deben ponernos a pensar. Ha dicho que en La Guajira no estamos creciendo, pero además con el agravante de que estamos retrocediendo. Y ha sostenido que el desempleo en La Guajira no solo es el más alto en el Caribe colombiano, sino que es uno de los más altos a nivel nacional. A nivel nacional ocupamos el cuarto lugar según la última medición que hizo FENALCO. Está en primer lugar Quibdó, en segundo Cúcuta, en tercero Armenia y en cuarto Riohacha con 14.6. Las otras ciudades están por debajo del 20%, entre el 17 y el 14.8, pero la situación de Riohacha no es nada alentadora en cuanto a las cifras se refiere, porque hay una informalidad del 64%, lo que quiere decir que de cada 100 guajiros, 64 trabajan informalmente y cerca de 15 están desempleados, o sea que estamos, la cifra la tiene más clara. Totalmente es correcto, doctor César Arizmendi. Totalmente de acuerdo a ese análisis que ha hecho Keila. Correcto, porque tenemos entendido que el desempleo en marzo, el dígito se volvió a ubicar en el 9 punto algo así. El promedio nacional. El promedio nacional, correcto. ¿Qué hacer, doctor Arizmendi, con este tema que es recurrente? Yo le en la recomendaría economía? a los gobiernos que aceleren sus inversiones. Nosotros tenemos unos recursos todavía inmensos en los bancos y en el gobierno nacional y en el Ministerio de Hacienda por traer a los territorios, especialmente en regalías, que aceleren sus proyectos, que agarren sus proyectos, que aceleren sus decisiones, articulen esos proyectos con la pertinencia para resolver los problemas de la agenda social y regional y que comiencen pues a trabajar internamente de tal forma de que esos proyectos se vean concretos para beneficio social y que el producido de ellos a través del dinero pueda fluir a los demás hogares a través de
de recursos efectivos que se puedan ir perfectamente a la demanda de bienes y servicios de los hogares. Doctor Arismendi, hablemos un poco más claro, es decir, cuando hablamos de los gobiernos, hablamos del gobierno departamental, los gobiernos municipales, el gobierno nacional. El gobierno departamental y los gobiernos territoriales de orden municipal. Cuando digo que hay muchos recursos todavía es porque hay cerca de 1 billón de pesos todavía que en la bienalidad, en el caso de regalías, los gobiernos departamentales y territoriales no se han gastado, lo mantienen ahí y no se ha movido mucho el tema de las regalías durante este año. Porque, y es necesario avanzar muchísimo porque sobre aquí eso. Hemos insistido de que la gente aquí anda muy desesperada por la situación económica. Eso obliga, hablando en otros términos, que los gobiernos le pongan el acelerador a las inversiones. Correcto, eso es, en adquirir bienes y servicios, o sea, en concentrarse y en mucho ha incidido, digamos, la desestabilización de dos entidades importantes del departamento, como son la gobernación misma y por el otro lado el municipio de Riohacha, y eso se siente al interior de los más poderosos en el orden económico y social en el departamento de La Guajira. Eso se siente. Se podría decir que son casi los principales empleadores de esta sección del país, la gobernación, la alcaldía y la universidad, sí, que también está en crisis, ¿no? Por supuesto, sí. Por lo menos con los gobiernos transitorios es importante que sepan esto, porque la agenda tiene otras dimensiones y de pronto no es que no la tengan en cuenta, sino que no han, digamos, percibido lo altamente significativo que es atender ese tipo de requerimientos. Queríamos escuchar afirmaciones, doctor Arismendi, como usted lo está haciendo. Repetimos, la gente está desesperada. Respetuosamente hay que hacerle así el llamado a los gobiernos que aceleren las inversiones, porque eso dinamiza la economía. Aquí, como lo ha dicho el doctor Arismendi, en otras palabras, todavía aquí el sector oficial pesa mucho, tiene mucho peso en la economía local. ¿Qué tanto ha incidido la situación de Venezuela y qué tanto se refleja en estas cifras que entrega el Centro de Pensamiento Guajira 360 grados? Total, porque eso genera un proceso de informalización y el crecimiento evidencia el crecimiento del grado de informalización, expresa esas cifras. Pero en el fondo hay alguna cosa muy preocupante, Keila, y es que cuando uno mira el Producto Interno Bruto, o sea, la riqueza social, entendiendo eso como la riqueza de todos los guajiros que producimos año tras año, uno ve que el sector carbonífero, o sea, el sector minero, viene disminuyendo paulatinamente. O sea, hemos pasado de una participación del sector minero de casi del 64% a casi al 49%. Eso significa que el sector minero poco a poco, por el tema de la producción, por el tema de los precios y las coyunturas económicas, ha estado disminuyendo. Pero ese espacio que deja el sector minero en la participación de la conformación de la riqueza social de todos los guajiros, no lo está ocupando sectores que generen alto valor agregado, como la agricultura, la construcción o la industria. Lo están ocupando básicamente los servicios sociales, que son exactamente, que es el sector donde precisamente se gesta la alta informalidad. Para que los oyentes perciban mejor la información, ¿cuáles son esos servicios sociales? Servicios sociales son las pequeñas ONG que prestan servicio al gobierno, o pequeñas intermediaciones, una tipología que viene creciendo muy rápidamente, casi el 22%, y eso pues no siempre genera mucho valor agregado. Lo que podría decir, lo que podría revelar que en el periodo más corto posible también podría caer este sector por aquello de las intervenciones. Es posible y entonces pues allí vamos a tener unas consecuencias
que hay que valorar en lo económico y en lo social también. Doctor Arismendi, decíamos minutos atrás, en palabras muy castizas, que los gobiernos, el gobernador, los alcaldes, el gobierno nacional tienen que ponerle el acelerador a las inversiones, porque aquí se está cocinando toda una bomba social. Esa es la realidad. También cabe dentro de la terapéutica económica recomendarle al sector privado que también se haga presente en esta coyuntura. Sí, ellos también hagan lo propio de intentar mejorar sus apuestas, sus convicciones y su seguridad en torno de sus inversiones y los sectores sociales en los cuales desarrollan sus actividades. A mí me parece que el sector privado tiene mucho por hacer y ojalá pudiera a través de estas actividades generar nuevas inversiones en el territorio, que pudiéramos atraer nuevas inversiones al territorio, el territorio que es una de las formas también de salir de la crisis. Doctor Arismendi, muchas gracias. Usted, como siempre, ha sido muy amable en atender esta invitación para tratar este tema de tanto interés actualmente para los guajiros. Yo te digo una cosa, no se trata de gastar por gastar, ¿sí? Se trata de gastar también bien, de manera eficiente, planificadamente. No hay que hacer del gasto del gobierno una colcha de retazo. No, el gobierno tiene que comenzar a tomar decisiones de inversión en consistencia con sus planes de desarrollo. Ya ellos saben en qué invertir su plata. Lo único que hay que acelerarlo, ¿sí? Ejecutar su plan de desarrollo, todos a ejecutar su plan de desarrollo, con gastos pertinentes, con gastos que puedan perfectamente resolver problemas de la agenda social. No se trata de gastar por gastar. Cuando recomendamos aquí es hacer gastos pertinentes que solucionen problemas. Muchísimas gracias. Se ha dirigido a la opinión pública del Departamento de La Guajira el director del Centro de Pensamiento Guajira 360 grados, César Arismendi Morales. Ha hecho una radiografía de lo que representa para la vida diaria de los guajiros las cifras del estudio, del más reciente estudio de coyuntura económica de La Guajira en el primer semestre de 2017. Ocupamos los deshonrosos lugares del primer puesto a nivel regional de la región Caribe en materia de desempleo y el cuarto a nivel nacional. Cerca de 80 guajiros por cada 100 están prácticamente sin un ingreso fijo y la situación no tiende a mejorar, producto de factores como el descenso del aporte de las actividades mineras a la economía nacional, el descenso de las actividades de los gobiernos, y agudizado en esta sección del país por la situación político-administrativa y además la poca inversión del sector productivo, del sector empresarial privado en esta sección del país. No estamos creciendo. Tenemos el agravante de que estamos retrocediendo.